Yo no he sido el más víctima del acoso digital. Yo soy un tuitero muy desconocido, pero digamos que fue esos pequeños microataques y microviolencias que también me hicieron reaccionar y decir como, oye, necesito yo también poder hablar esto con otras personas que hayan vivido este tipo de acosos y de violencias. Y por eso yo creé La Bodega Podcast. Eh, y aunque suene medio en joda, aunque suene como por joder de decir, es un espacio seguro para que los zurdos vengamos a hablar de nuestros traumas y de nuestras inseguridades, es en serio, hay traumas. Los zurdos cargamos muchos traumas y los cargamos yo creo que generacionalmente desde hace mucho. Entonces hoy estamos acá para hablar de eso que ya en Colombia parece parte del paisaje, que es el acoso digital y la normalización del odio en medio de una disputa política que viene de hace tantos años, que se digitalizó únicamente pues porque apareció la internet, pero el acoso político en Colombia es algo que tiene pues muchísimas décadas. Entonces, para hablar de eso, hoy acá están tres personas que han vivido este tema en carne propia. Tenemos a Juliana Beltrán, a Juanita Mayorga y a Sebastián Londoños, todos ellos reconocidos tuiteros o activistas políticos. Y no sé, yo creo que para comenzar este tipo de experimento social, me gustaría cada uno que se presente como en un grupo de apoyo eh, psicológico y me cuente y pues nos den un poquito de contexto de su propia historia personal. Bueno, entonces mi nombre es Juliana Beltrán, soy abogada, vivo en Brasil a raíz de problemas que me ha traído el surdorismo eh, y del amor también. Que lo encontraste allá gracias Eh, al exilio, digamos. gracias Ok. a, pero yo nunca formalicé el exilio, entonces por eso nunca me gusta decir cómo soy exiliada. Nunca lo Ujú. formalicé, sino simplemente me fui. Ok. Y aquí pues ya encontré el amor de mi vida y me quedé. ¿Qué les puedo contar? Yo creo que he liderado esa bandera porque me he dado unas luchas jurídicas también con estigmatizaciones por ser zurdo. Entonces creo que poco a poco no he sido muy eficaz porque no he hecho muchas, pero creo que he hecho las necesarias. Ujú. Sí, y pues voy en el camino y aprendiendo cada día qué es esto y cómo lidiarlo, porque es un tema complejo, ¿no? Pero ya vamos a entrar más en detalles. Por ahora que Claro, se presenten mis compañeros. claro. Dale, Sebas. Bueno, no, yo soy Sebastián Londoño, también, digamos, una persona que ha hecho mucha actividad en mis redes sociales. Yo comencé haciendo mi actividad en redes más como desde el análisis de datos, como desde el análisis de los datos de pandemia, de los análisis electorales, y ya después de meterme de lleno en la política, pues empecé a usar también mis redes sociales para dar mis opiniones políticas, y eso empezó a generar como mucho escozor, mucha mella, mucho dolor en muchas personas. Entonces, pues empecé a ser, digamos, como víctima también de ese acoso y esa normalización del odio. Yo tuve que poner una denuncia en fiscalía hace 2 años, más o menos, hace un año y medio, porque estaban llamándome a mí y a mi mamá haciendo seguimientos, como sabían que yo estaba en mi casa, sabía que yo estaba sí, como que ellos sabían dónde yo me movía, me llamaban y me decían que sabían que yo estaba en espacios. Entonces, Ujú. poner una denuncia en fiscalía y bueno, pues han pasado muchas cosas, pero igual también seguimos en la lucha porque sí creo que es muy importante como alzar la voz, usar las redes y usar, realmente yo soy de los que cree que hay que usar todas las formas de lucha y esta es una forma de lucha también importante para ganar espacios, para mandar mensajes y para seguir avanzando como en el proyecto político que yo creo que tiene que ocupar los espacios de poder en este país. Ok. Gracias, Sebas. Hola, yo me llamo Juanita Mayorga. Creo que empecé sobre todo desde Twitter. O sea, yo no empecé específicamente como con temas más de izquierda, sino más que todo, pues,
que yo creo que está profundamente interconectado con temas de género. Y pues yo, digamos, empecé en Twitter como una adolescente feminista, así. Entonces recibí muchos ataques, sobre todo de machitos, un montón de memes, sátiras así terrible. De hecho, me cerraron una cuenta en Twitter cuando Twitter cerraba cuentas, ¿no? Como ya no cierran ninguna. Y pues después me metí a otras redes, digamos, desde siempre he sido desde la universidad militante política. Y pues digamos yo, de lo que hablaré más adelante también, es que como soy economista, en la economía hay un sesgo muy específico antiizquierda, pero es, digamos, otro tipo, creo que va a ser diferente al de otros sectores que podamos hablar, como en términos de teorías y bueno, bla, bla, bla. Y pues ya, eso les cuento y pues más recientemente, obviamente por trabajar en el gobierno y pues digamos en el Estado como tal, pues como mis compañeros aquí también seguramente lo han sido, he sido pues doxeada, no, doxeada no, pero sí como publicación de mis datos, bueno, la Briseño obviamente ya un par de veces y pues recientemente El Espectador, que pues ya supongo que lo comentaremos más adelante. Bueno, y tenemos una adhesión de último minuto, don Andrés Zambrano Curcio, alias la pesadilla de Melquisedec. Eh, pero bueno, después pasamos a ese tipo de respuestas argumentadas. Andrés, Hola, soy Andrés Zambrano Curcio, doctor en Economía de la Universidad Tecnológica de Brandenburgo. Mi experiencia con el abuso digital por ser economista y no conservar la opinión dominante, creo que también es muy notable que muchas veces unas discusiones que uno esperaría que tienen un buen nivel técnico se reduzcan a discusiones de colegio y a argumentos ad hominem cuando ya la persona como que se frustra y ya realmente no puede llegar a un punto de contradecir lo que tiene uno que decir en los propios argumentos, sino que ya sí, tienen que insultar, tienen que tratar de atacar la reputación de uno, la probidad académica. eh, y normalmente tratan de atacar es como la capacidad de uno como economista, de que uno es economista y dice esas cosas como si la economía fuera algún tipo de iglesia. Y en cierta medida Hayon Chan creo que habla de que la economía a veces, los economistas nos portamos a veces como si fuéramos la iglesia católica. Entonces en cierta medida hay como un dogma aceptado y si uno no va contra, si uno va contra ese dogma, uno es un hereje y entonces debe ser quemado en la hoguera y todo vale. Y creo que eso también pasa mucho en redes sociales, ¿no? Y mi experiencia ha sido más que todo con ese tema. Obviamente hay personas o sea, he recibido funadas de ambos lados del espectro político, o sea, he recibido funadas también del progresismo. Me acuerdo de alguna vez que estuve hablando del tema de la natalidad, que es un tema muy espinoso y pues em, resaltar de que no todo es bueno con la caída de la natalidad es también algo muy escabroso, porque pues lo he visto también aquí en Europa del Este, ver cómo el decaimiento de la sociedad por esa falta de jóvenes también em, afecta a los estándares de vida, ¿no? Y pues al fin y al cabo, pues son personas mayores que no tienen nadie que las cuide. Pero bueno, volviendo al tema del ciberacoso, igual la derecha creo que ha sido mucho más prolífica en su capacidad de organizarse para acosear y matonear, en mi caso por lo menos. Igual trato de ser bastante diplomático y no cazar peleas, yo no busco peleas con nadie, pero cuando me buscan me encuentran. Entonces, como el caso de Melquisedec. sí, Entonces, sí. quedó claro. Y bueno, yo creo que ese tema del acoso digital, pues ya se volvió paisaje en Colombia. Y de hecho, yo creo que la derecha ha fomentado que también que haya esa respuesta desde la izquierda llena de vísceras, llena de hijueputazos, porque ese es el terreno que a ellos les sirve. Y yo creo que ya lo que pasamos después es lo de la normalización del odio, y yo creo que nada lo representa mejor, y es con el caso de este pedazo de hijo de puta que se llama Rusy Millán, o se hace llamar, que yo no lo leo porque no quiero leer los tweets del tipo porque es enfermizo lo que el tipo hace, pero lo que más me enferma es el, la rápida solidaridad que ha generado este tipo en la derecha y en lugares de poder uribistas a todas luces. ¿Cómo podemos explicar que una persona como este cabrón de Rusy Millán pueda despertar esa solidaridad en lugares como exministros de Duque o como los influencers de la derecha? ¿Qué creen ustedes? O Concejales también. concejales de Bogotá, concejales, Briseño, ¿Qué dijo Daniel Briseño? Briseño ¿Qué dijo ese careverga? se solidarizó con Rusi. Y yo siempre había tratado de llevar la fiesta en paz con Daniel Briseño,
porque aunque nos moleste a todos, lo que hace en medio de todo, aunque es mediocre, la lectura que hace es una veeduría ciudadana que es legítima y yo comulgo con la veeduría ciudadana, la incentivo, me gusta. Entonces por eso había llevado la fiesta en paz con Daniel Briceño hasta que hizo esta cabronada de, Ujú. de, de solidarizarse con Rusi. Y les pido disculpas porque en este podcast creo que no voy a ser lo normalmente que soy en este podcast, porque ya he sido invitada varias veces y soy otra persona, pero marica, me doy cuenta que este tema me pone que me enerva de tal manera, me molesta de tal manera y que me pone, no sé si es entre nerviosa o con coraje, ¿me entiendes? Total. Y por primera vez tengo nervios a un podcast. Yo nunca tengo nervios con No, y esto. es normal, es normal. Es que nosotros tenemos traumas generacionales. Nosotros hemos tenido miedo a hablar hace mucho tiempo. Y desde, pues, nosotros nacimos ya cuando estaban exterminando a la Unión Patriótica. Y ahora nuestra generación vive bajo el asedio de este tipo de narrativas que nos ponen en las redes sociales, pero también desde los medios, porque esto pasa allá, pasa No, a y otras sabes que esferas. me parece más peligroso que llega a ámbitos. Es decir, yo por un trino de Daniel Samper, a mí me llegaron mensajes con la dirección de mi mamá Ok. y diciéndome ya cállese la boca porque tenemos la dirección de su mamá. O sea, yo no estoy en Colombia y a mí ya me ubicaron a mi mamá y saben muchas cosas de mí, entonces no es un tema, no es como, ay, me dijeron fea en Facebook. No, no se limita a eso. Y nosotros, por lo menos con Juanita, salimos hasta en El Espectador y tuvo que ser una pelea jurídica muy seria porque hasta El Espectador se presta para estas cosas, ¿me Ujú. entiendes? Y no discriminan activistas o trabajadores parlamentarios, que me imagino que eso es como un nivel superior al activismo, es poder tener como objetivos a los trabajadores. ¿Cómo fue Funcionarios. a los funcionarios? Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia, Juanita, como funcionaria parlamentaria? Pues digamos que a mí lo que más me dio rabia de ese artículo fue que, pues yo a ese periodista lo he visto varias veces por ahí, incluso en el Congreso lo vi, y me parecía muy inverosímil pensar, como decía Juli, como que hasta el espectador hiciera este tipo de generalizaciones sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Entonces, pues digamos, eso ya Ujú, nos había pasado con tuiteros y tal, pero que este periódico hiciera una lista de personas acusándonos de ser pagadas con plata pública para opinar a favor del gobierno, es que es una acusación muy grave, muy, muy, muy grave. Y entonces, digamos, yo no aparecía en el cuerpo como tal, porque el cuerpo del artículo era como con 12 o 13 personas en específico, sino en la lista de abajo. Entonces decía, Juanita Mayorga, excontratista del Ministerio de Agricultura y contratista en el Congreso. Entonces yo decía, lo más gracioso de todo es que yo fui contratista del Ministerio de Agricultura en el gobierno pasado. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo para revisar bien la información y eso ujú, salió publicado y salió hasta Fidel Cano a defender. Y pues también yo no era contratista en el Congreso, sino era parte de una UTL. Como que nada más así como en el ejercicio investigativo general me dio muchísima rabia que se prestaran para eso. Y en el término, como ya hablando de las acusaciones, pues es que sí era muy grave y me pareció muy chévere que se me acercara Juli para hacer esa pelea legal, porque sé que mucha gente no hizo nada después de eso, pero es que sí es muy grave. Y de hecho, un podcast que sí me gustó, el de Santiago Rivas, que se me escapa el nombre en este momento, ellos hicieron un capítulo sobre ese artículo del Espectador, Presunto podcast. Presunto Presunto todo. Podcast. Exacto. Presunto podcast. Presunto hizo un capítulo ujú, sobre ese artículo del Espectador y me gustó una parte que estaban diciendo que era como que en el gobierno anterior sí había bodegas probadas, o sea, que había pruebas de que había grupos de WhatsApp en donde se coordinaban estrategias, ¿sí? Y es como, o sea, eso ha pasado de verdad y ha habido pruebas y a nosotros nos están estigmatizando simplemente, y pues en el artículo lo decía, era como por haber defendido la reforma laboral. O sea, solo por eso, entonces iban a hacer una ujú. super historia en la cual nos estaban pagando. Es que es muy claro, o sea, es como de utilizar recursos públicos de los colombianos y colombianos para pagarnos para hablar bien del gobierno, es terrible. Y pues ahí ya se derivan otras cosas, es como porque nosotros sí entonces somos pagados para eso, entonces todos los funcionarios de gobiernos anteriores no podían opinar tampoco, o ¿sí me entienden? Entonces como que eso sí me dio muchísima rabia y pues sí, menos mal, me alegra que haya iniciativas como la BLID
que estén como haciéndole frente a esto, pues porque ya sabemos que la Flip pues no iba a hacer nada. Pero sí me parece importante como no permitir que este tipo de cosas sucedan, o sea, no dejar que pasen y ya, como dar la pelea y así pues la rectificación haya sido ridícula. Y yo no he podido sacar el video que quería sacar en redes sobre el tema, pues porque, como lo decíamos, todos muy ocupados, pero sí me parece muy importante dar la pelea desde lo legal porque no se puede seguir normalizando que los medios de comunicación repliquen lo mismo que está pasando en redes y es la violencia política y la estigmatización de esta manera de, pues, de la izquierda, en este caso solo por trabajar. Exacto, es que el pobre es pobre porque quiere y si consiguió trabajo es porque Petro se lo regaló. Esa es prácticamente esa es prácticamente la mentalidad de ellos. Sebastián, ¿tú también apareciste en El Espectador? ¿Tuviste tu cuarto de hora? Yo no tuve mi cuarta de hora porque además es muy gracioso, porque yo llevo defendiendo, digamos, el gobierno por convicción, porque además yo duré 1 año y medio defendiendo al gobierno desde el distrito. O sea, yo Ujú, trabajaba en el distrito, yo trabajaba como asesor del despacho en 2 entidades distritales, y en esos despachos defendía en mi ejercicio personal al gobierno porque pues era lo que yo creía y de hecho em, yo puse en riesgo mi trabajo, a mí me echaron de mi trabajo por decir lo que pensaba y por opinar lo que pensaba. Entonces, ha sido por otro lado, digamos, yo no he tenido, digamos, ese escarnio público que me pareció lamentable que tuvieron que vivir Juliana y Juanita con El Espectador, pero sí, por ejemplo, he tenido consecuencias laborales en el ejercicio de mi opinión y demás. Y es muy chistoso porque a mí me ponían como bodeguero, ¿cuánto le pagan? Y es como, no, digamos, yo nunca he tenido un trabajo por mis opiniones políticas. Pues he tenido siempre un relacionamiento político, me movió mucho pues en lo poco que llevo ujú, trabajando, me movió mucho en la política, pero pues mis redes sociales han sido más que un instrumento para buscar trabajo, pues es mi voz, independientemente de lo que sea, es mi voz y ujú, nunca he renunciado a ella, incluso cuando se me ha pedido cuando trabaja en el distrito. Preferí irme ujú. del distrito antes de tener que censurarme, la verdad. Ese ha sido como mi Ok. ejercicio. Ven, yo recuerdo una vez que yo metí la pata y dije alguna burrada en Twitter y yo me acuerdo que empezaron a funarme. Eso fue hace muchos años y yo me acuerdo que yo internamente empecé a desarrollar algunas, no podía dormir bien, como que me afectó psicológicamente, digamos, ese fue mi caso, pero yo quisiera saber ustedes cómo vivieron ver su nombre en un medio de comunicación nacional, eh, y aunque ya sabemos que el desenlace con la acción de la Bleed tuvo final feliz, comillas, ¿cómo vivieron ustedes esos días desde el aspecto emocional y sentimental? Porque eso tiene que afectarlo a uno. Para mí es muy difícil, ¿cómo explico esto? Para mí es muy difícil como abogada tener mi nombre totalmente manchado y marcado. Ujú, Para mí es muy eso, difícil. claro. De hecho, una cosa como muy personal, pero siento que es muy fuerte, es algo de procesar que me cuesta. Por eso mismo me inventé la Blit, porque dije, Ujú, no es posible, o sea, yo no estudié cocina, no, y sin desmeritar la cocina. Lo que nah, pasa es que no puede ser posible que a mí me hagan algo contra mis derechos y yo no haga nada, ¿me entiendes? ajá. Entonces dije, no puede ser así. Entonces, cuento con un equipo también de abogados maravillosos que coincidimos y que nos unimos para Y pensar que y no para les paga decir, Petro, que no les paga nadie, Petro. a nosotros Tengo que no dejar nos ha claro. pagado ni a los que los Nadie. defendimos, a nadie, Ajá, nadie, nadie. Nosotros sí. les dijimos, si quieren hacer una donación para la BLID, chévere, porque vamos a empezar a hacer los papeles ya de registro y comercio y pero los estatutos y y por esto pueden hacer una donación, pero el resto, nada, y hemos recibido una donación y ya, o sea, tranqui, ¿sí? Y Ujú. nosotros estamos muy bien con eso, o sea, los 7 nos sentimos tranquilos con eso. Pero para mí fue muy difícil ese pedazo, porque yo me esforcé mucho en la vida para ser abogada. Muchísimo, o sea, la gente no tiene una idea de lo que yo me esforcé para llegar a ser abogada. Y que a mí me marcaran de esa manera
fue como, marica, cogieron mi diploma y lo hicieron así, Claro. trizas, ¿sí? Cogieron mi historia y la tiraron a la basura. Ujú. Entonces, para mí fue muy, muy difícil y por eso empecé a hablar con todos los que habían salido de ahí, porque yo dije, deben estar igual que yo, cada uno a su modo, cada Claro. uno en su papel, cada uno debe recibir amenazas, cada uno debe recibir malas palabras, cada uno debe pelear con su familia, Ujú. cada uno debe tener su cruz y no me parece justo. ¿Cómo lo viviste cuando leíste tu nombre ahí, Juanita? Pues digamos que yo sí tengo creo que fue bastante problemático en el sentido en el que, pues yo sufrí ataques muy, muy, muy violentos cuando era un poco más chiquita, ¿sí? Como les dije, muy, muy chiquita, como recién graduada. De hecho, estaba recordando que uno de los momentos en donde más me atacaron en redes fue cuando publiqué mi diploma, pues porque es la Nacho, entonces atrás estaba Che y eso fue, Dios mío, una ola de odio muy impresionante, sobre todo contra mi físico, digamos que la derecha usa muchísimo también eso. Entonces siento que una parte de mí lo ha normalizado y en ese sentido, no solamente en El Espectador, sino la vez anterior que hicieron una imagen, creo que fue Likian, no sé cómo se pronuncia, de Se Buscan Vivos o Muertos, creo que yo hasta un punto lo normalicé y yo era como, sí, no, pues sí, dijeron que nos buscaban vivos o muertos y pues en mi parche sí fue como, oye, esto es en serio, como ponte las pilas, esto no es cualquier cosa. Y yo como, bueno, ya después de todas las cosas que me habían dicho en redes, siento que en un punto lo normalicé y siento que eso es muy grave porque es también normalizar, no, listo, lo dejo pasar y si Juli no me escribe, yo no pienso que pueda hacer nada jurídico contra el espectador, pero sí es algo muy grave. Entonces sí, lastimosamente, como que yo más chiquita pasé como por esta despersonalización un poco de redes, como de sigo hablando de lo que pienso, pero me atacan, como de Ujú. también enfrentarme a ataques contra mi físico cuando más chiquita pasé por un trastorno alimenticio. Entonces sí ha sido bien difícil y últimamente lo he tomado como con muchísima más tranquilidad, pero sigo creyendo que pues no lo podemos normalizar. Pero sí, digamos, en este ejercicio lo que dice Juli de, de, de sentir como que están haciendo con tu diploma, sí. Es como me están diciendo que estoy ahí para hablar bien de Petro, como literalmente tirando a la basura lo que he estudiado, la experiencia que he tenido. Ahorita yo pues soy economista, pero trabajo en comunicación política y pues, marica, he estudiado para eso, ¿sí? O sea, me he esforzado, como dice Juli, y entonces, ¿por qué tengo estas opiniones? Entonces no vale o entonces no sirve para nada y eso, como lo decía Andrés, en términos de economía, eso es el pan de cada día, ¿no? O sea, un economista de izquierda es como una paria, así como no existe, y pues eso sí, yo creo que es lo que más me ha Ujú. afectado recientemente. Yo quiero Ok. aclarar que a mí mi afectación fue del espectador, porque ya fue como la cúspide, ¿sí? O sea, antes yo había recibido demasiado acoso digital, a tal punto que publicaron fotos íntimas mías, o sea, es absurdo lo que me han hecho. Ujú. Pero también, igual que Juanita, yo lo había normalizado. Y yo había dicho, nah. A mí también me pusieron una foto con el listón de muerta, el No listón de jodas. luto. Sí, el de luto que es así negra y la foto en blanco y negro también la publicaron. También publicaron un cartel de se busca abogada Tinterilla, se busca Ujú. abogada Tinterilla, viva o muerta. También, o sea, a mí me han publicado cosas, yo les he contado ahí en el grupo, No, ya. me han hecho memes con mi papá fallecido, me han hecho cosas con mi perro fallecido, me han hecho cosas con mi mamá, me han hecho cosas con... A mi mamá le No. mandaron fotos íntimas, a mi mamá le mandaron fotos íntimas mías, a mi esposo le han cogido fotos del matrimonio y han dicho em, cómo se pudo casar con esta pu. ¿Puedo decir palabras? Sí, obvio. No, pues es que yo creo que de lo que me estás contando, porque yo he leído los tweets que ha escrito Rusi sobre ti No, eso y no de es puta nada. no te Los que baja. yo, Por eso, los eso no que, es nada. eso no es Eh, nada. La verdad, eso no es nada. O sea, son palabras fuertes. El problema con Rusi fue que él fue más persistente. Fue una de las cuentas que fue más persistente Sí, y eso categoriza dentro de acoso digital porque fue todos los días, a toda hora. O sea, yo perfectamente puedo tener unos 400, 500 trinos de Rusi diciendo cosas sobre mí. ajá, Perfectamente. sí, Sí, pero lo que quería aclarar era la diferencia o el, la afectación realmente profesional que tuve fue con el espectador, porque ya es un medio
de comunicación nacional y es un medio muy importante. De hecho, para mí fue hasta tusa intelectual hablando de que El Espectador ha sido de los periódicos que yo he seguido, o sea, de los que yo Ujú. he constantemente, es mi fuente. Y justo me hizo eso, entonces es como, claro, es una persona jurídica, pero es como, ¡uf! Se te explota la Ujú. cabeza. Pero Claro. al igual que Juanita y supongo que Sebas y que Andrés, he normalizado muchas cosas. Y yo creo que las mujeres todavía lo tienen mucho Sí. peor que nosotros, porque ahí es bastante transversal que seas mujer y de izquierda, de lo que sirva de todo corazón y para las que sea Juli, te apoyo. ¿Listo? En serio. Ve, y como, Andrés, yo sé que vos no eres historiador, pero te las pelas de historiador Es que mi y papá lo sabes era. mucho de Es historia que mi papá era y historiador, sabes mucho. entonces algo se me pegó. Ajá. Eh, ya ve cómo llegamos a este punto donde la izquierda es la culpable de la violencia política o la retórica de la izquierda. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto donde el odio de ellos se ha normalizado y la rabia de nosotros, porque yo creo que lo de nosotros es rabia, ha terminado siendo prácticamente la causa del conflicto? ¿Cómo, cómo putas? Fíjate que yo estaba pensando cuando estabas preguntando de por qué ellos son así, por qué se comportan de esa manera, y siento que hay como dos razones, una como de economía política y una razón ideológica. Yo diría que estas plataformas en las que nosotros nos manejamos pues premian la interacción y no hay nada más que lleve a interacciones que la indignación. O sea, tanto de un lado por el otro. Ujú. Si estás emberracado, vas a mover, vas a hacer hate watching, vas a dar like a cualquier cosa que diga en contra de la persona, vas a llevar la interacción y generar interacciones por vía de la indignación es algo que se ve recompensado. Si tienes una cuenta premium en Twitter, entonces puedes decir cualquier burrada, la gente te funa y ganas dinero. O de lo contrario, puedes llevar una campaña de desprestigio y tener otros haters que se sumen a tu campaña de desprestigio y ganas dinero. Entonces, en cierta medida, las plataformas recompensan ese comportamiento en redes, realmente. El algoritmo del El odio. algoritmo lo recompensa, Sí. indudable. Y ahora que, pues, gracias a nuestro querido amigo Musk, que acaba de pasar los 500 mil millones de dólares, creo que 500 billones de dólares, ahora es la persona más rica en la historia del planeta, pues esos perfiles de extrema derecha que llevan a cabo estas prácticas, pues también son aún más recompensados y los eleva aún más el algoritmo que las voces progresistas que realmente quieren como contrarrestar eso. O sea, igual, obviamente, y ahora eso se ata a una razón ideológica. ¿Y qué es lo que pasa? Yo, de lo que he podido estudiar de historia y de filosofía de política, hay una diferencia fundamental entre la forma como los reaccionarios, el extremo más de ultraderecha, ven la realidad social y los liberales y los socialistas vemos la realidad social. Los liberales y los socialistas somos productos de la ilustración, creemos en la razón como una forma de mejorar la vida de la gente. Diferentes maneras, Ujú. diferentes scopes, pero ambos creemos más o menos en eso y eso nos fuerza a tener como unas normas del debate, cierta civilidad, un compromiso con la realidad y en cierta medida cuando nosotros decimos cosas nos toca tener algún tipo de contacto con la realidad. El reaccionario no piensa en eso. El reaccionario piensa que existe una jerarquía, que ese es como el metarrelato que se arman de la realidad social. Existe solo el poder y existen solo las jerarquías. Entonces, no importa la verdad, no importa la razón, no importa nada de eso, lo importante es ganar poder. Los fascistas piensan así, lo importante es ganar poder. Entonces, para ganar poder, yo no necesito tener un compromiso con la verdad. Yo voy a mentir de frente si tengo que hacerlo, porque eso me va a permitir ganar poder. Mi obligación, mi objetivo es ganar poder. Mi objetivo no tiene nada que ver con la verdad. Yo no creo en ningún valor último más allá del poder. Si lo que yo Ujú. persigo es poder, yo no necesito decir la verdad, yo puedo decir mentiras. Si lo que yo quiero es poder, yo no necesito respetar la civilidad o respetar a las otras personas. Yo puedo acosar, matonear, hacer todo eso. Mientras yo gane poder y eso lleve interacciones y me haga más poderoso, lo voy a hacer. O sea, simplemente la forma como ellos operan en el mundo. Y Claro. hay otra forma también de operar y lo que pasa también es que ellos suelen ser críticos con las voces progresistas porque como para ellos solo existe el poder y si uno critica debe ser por dos razones. Una, porque uno quiere ganar poder y no está haciendo lo mismo que ellos de manera lógica, que, o sea, uno no está usando sus mismas estrategias para ganar poder, que es básicamente golpear a los lados y ponerse encima de los otros. Y eso les da envidia, Ujú. en buena medida también les da envidia, porque en cierta medida ven a personas que se portan de una manera un poco más moral, más ética, y no lo creen, piensan que no es real, y entonces te atacan para demostrar que no es verdad, que todos son tan malos como ellos realmente.
Ujú. Y segundo que todo, Y sobre todo que lo hacen desde el anonimato, son reaccionarios sí, que lo hacen y la derecha si algo tiene es que ejerce desde el anonimato. El Rusi yo creo que tuvo que poner la cara porque, no sé, pero el tipo al menos pone la cara. Yo quería preguntarles, bueno, ahí volvió Juanita. Porque Rusi Eh, no era viral, por eso él tiene la cara. sí, Porque él inició, lo que pasa es que muchos, yo soy la Biblia de Twitter porque yo tengo una memoria muy buena. Y ok, soy la Biblia que me cuéntanos. acuerdo de hace 5 años, cuando Twitter no, cuando Rusi no era viral. Rusi, cuando empezó a molestarme a mí, tendría unos 1.000 seguidores. Ni siquiera 1.000 seguidores, yo creo que tendría unos 800 seguidores. Cuando Ujú, recién empezó, ni siquiera alcanzaba los 1.000, ¿me entiendes? Lo que pasa es que eh, él tenía su foto y yo creo que él tenía más cuentas anónimas, pero esa cuenta fue la que empezó a viralizarse realmente porque Twitter valora mucho una persona con foto y con nombre propio y él da unas opiniones muy, perdón lo que voy a decir, pero es un concepto, no es un estigma hacia él, sino es un concepto y se está utilizando ese concepto en ciencia política mundial, global. Es un pobre de derecha que tenía argumentos y podía realizar 2 párrafos seguidos defendiendo esas posturas de derecha. Entonces eso ajá, empezó a darle relevancia y eso empezó a viralizarlo. Esa es la historia de Rusi. ok. Pero la historia personal de él es que es un muchacho que tenía una beca en una universidad promedio, no una universidad destacada Ajá, del país, pero una universidad. Y perdió la beca. Tengo entendido porque tenía muchas ocupaciones y perdió la beca. eh, y a raíz de eso no puede terminar la carrera y le quedan faltando pocos semestres de ujú, microbiología. ok. Ya que hablamos de este pedazo de mierda, porque yo no me canso, a mí algo que me ha llamado la atención en nuestras interacciones privadas, yo soy un poco como Sebastián, todas las formas de lucha caben, yo voy de frente contra este tipo de cabrones, pero me encontré que entre ustedes hay casi que un sentido de lástima. Hay como un sentido de piedad de este pobre hombre necesita ayuda. Mejor deberíamos como hacer vaca para el psicólogo. Yo, yo soy como, no, marica, cóctel molotov y piedras. Pero digo, a lo que voy es, eh, ¿qué otras maneras, qué otras maneras de afrontar este acoso, qué otra manera de afrontar este tipo de figuras? eh, ¿Ustedes cómo reaccionan ante el acoso? ¿O qué otro tipo de respuestas podemos considerar? Yo te voy a contar lo que pasó cuando sacaron mis fotos íntimas. Yo estaba en Colombia, llevaba 6 meses en Brasil ya, pero me volví a graduarme. Y fue 15 días antes de graduarme, de pregrado, de abogada. Ujú, Y yo no le había dicho a nadie. Y a mí me molestaban por no ser abogada, pero dar conceptos legales. Entonces me molestaban y yo misma me puse la cuasi abogada. Y empezaban a ujú, molestarme como la cuasi abogada. Dentro de esta dinámica, cuando revelaron mis fotos, yo estaba en Colombia y estaba con mis familiares, estaba con alguien muy especial. Y yo cogí el celular porque mi celular estalló. O sea, yo en ese tiempo no era tan viral, no tenía razones. De hecho, me acuerdo que tenía las notificaciones prendidas de las redes sociales, que ahora no tengo ninguna notificación de ninguna red social más que de WhatsApp. Eh, y antes tenía las notificaciones prendidas y cuando esto pasa, yo miro el teléfono, tenía como 1.000 notificaciones, miré el teléfono, vi qué estaba pasando, abrí Twitter, vi las fotos, bloqueé el celular, lo dejé a un lado y me dediqué a jugar con esta personita especial que estaba conmigo. No le ok, contesté a nadie, no hice nada, me dediqué a jugar, estaba en un parque y estaba jugando con él y empecé a jugar con él. Y ya, y dejé ok, el celular. Mi esposo estaba muy alarmado y llamó a mi mamá. Y llamó a mi mamá y le dijo, ¿dónde está Juliana? Y le dijo, está jugando con el niño. Y él me dijo, pásamelo, pásalo. Y entonces pasó y le dije, hey, tranquilo, yo sé lo que pasa, tranquilo, todo va a ajá. estar bien, todo bien.
todo va a estar bien, hay que tomarse la vida tranquilo. Ajá. Y él fue Ok. como, ok, todo está bien, ok, listo, chao, después hablamos. Y le dije, déjame que estoy jugando con el niño, déjame jugar con el niño. Y él, bueno, y colgó. Creo que por un momento fue tendencia en Twitter la cuasi abogada. Ujú. Yo no estoy segura, porque yo me desconecté. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en el momento es muy terrible contestar con la rabia y con la cabeza así. Porque tú coges el teléfono, ves eso y empiezas, marica, horrible. En cambio, Ujú. bloqueas y dices, yo estoy en otra, después miro a ver qué hago, listo. Ajá. Cuando cogí el teléfono por la noche, hice un hilo explicando mi vida, mi Ujú. historia, mi vida, por qué esas fotos habían llegado allá, todo. Expliqué desde el corazón. Ese día me volví muy viral. Y ese día muchas personas empezaron a seguirme hasta de derecha y a respetar más mis posiciones, Ajá. porque fui Ok, como... ok. Bueno, entonces hay que Entonces, responder con respeto. claro, Yo creo que es lo mejor, Ay, con altura. con altura, sí, pero tampoco, yo no creo que haya que aceptar o dejar pasar insultos, pero bueno, yo creo que acabo de aprender algo de Juliana y también de ver que está hecha de otra madera diferente a la mía. Sebastián, ¿cómo podemos hacer también como colectivo para empezar a hacerle contrapeso a eso? Por ejemplo, pues el hecho de rodearnos, yo creo que es el primer paso, de encontrarnos y de mirarnos a los ojos y de que pues todos de cierta manera hemos pasado este tipo de acosos, desde los microacosos hasta el acoso nivel Juliana Beltrán. Eh, No, yo creo que ahí Juli tiene toda la razón, uno también. A mí, yo por ejemplo, lo que hago a veces es como escribir el borrador del trino, lo que me gustaría decirle de verdad, y lo dejo en borrador. ok. Después vuelvo, ya más tranquilo, contesto tal. O también yo creo que a veces ellos incluso les frustra mucho el silencio. Sí. Yo, por ejemplo, a Rusi ni muchísimo. siquiera lo he bloqueado. O sea, yo a Rusi ni siquiera, a Rusi lo que hice fue silenciarlo. Porque cuando uno simplemente lo silencia, Se quedan ellos hablando solos. que se frustran. Claro. Es como, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde? Entonces también creo que a veces el silencio es una buena herramienta dependiendo como el caso, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene que salir igual a defenderse de muchas cosas, pero también hay momentos en los que uno simplemente lo silencia y sigue con la vida y ya está. Y yo también pienso que uno, digamos, individual y colectivamente también tiene que hacerlo porque también uno comete el error de darle mucha visibilidad a personas que después, pues un poco creo que lo que le pasó a Rusi, o sea, es una persona que al final incluso desde nuestro lado le hemos dado, y yo en eso me incluyo porque yo también he jugado a darle Ujú. visibilidad y al final terminó siendo una persona pues que se ha vuelto, digamos, muy conocida y en la que además, digamos, a mí me parece impresentable porque además es una persona, por ejemplo, en mi caso personal, digamos, a mí, yo respeto mucho que las personas no puedan salir y reconocer abiertamente su orientación sexual porque yo he vivido, digamos, la dificultad de tener que hacerlo, pero eso no te excusa para atacar a las personas por esa orientación sexual. Él es una persona que se ha enfrascado muchísimo en hacer chistes sobre la comunidad transexual, él se ha enfrascado mucho en hacer chistes como de las personas que somos o que tenemos orientaciones sexuales y género diversas, porque yo creo que hay una frustración muy profunda de no poder manifestar y no poder hacer libre y expresar su orientación sexual y eso digamos, es entendible, por eso también creo que hay que ser empáticos y también verlo desde la compasión, porque es seguramente una persona que está digamos, muy aprisionada, pero tampoco puedes justificarlo y justificar a otras personas para hacer todo ese mal. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es rodearnos, como lo estamos haciendo hoy, y Ujú. a veces también emplear el silencio. Creo que Ok. esa es la mejor herramienta. A mí, Rusi me bloqueó. Imagínese lo bocón que soy yo, marica. A mí Rusi me tiene miedo ese pedazo, hijo de Dios puta. mío, gracias por Perdón. ser mi amigo. Cuando necesite madrazos me dice. Juana, ¿cómo se vive esto en las huestes, no solo en las huestes del progresismo, sino adentro de los funcionarios, de los contratistas? ¿Esto les afecta su vida profesional y su vida personal porque pues les toca como andar pisando huevos, pues?
Yo justo también me quería hablar de ese tema y era que, pues, como les decía, cuando empecé más chiquis, yo era así, recontestataria, pelea, pelea, pelea. Pero después cuando empecé a trabajar, pues, en el gobierno, que además tuve la ventaja de ser una generación que llegó y estaba este primer gobierno progresista, entonces tuvimos la oportunidad de trabajar en el gobierno, pues la verdad sí me tocó bajarle mucho y aún así nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Pero me tocó bajarle mucho y además ahorita que trabajo en comunicación política, mucho de lo que quiero decir o hacer, pues muchas veces va en el contenido de en donde trabajo más que en el mío. Entonces yo he tenido que abandonar mis redes, pero sí siento que me he tenido que callar un montón por miedo a retaliaciones. Y pues me ha costado mucho, pero he logrado como bajarle a esta Juanita peleonera, ¿sí? Sino respuestas más tranquis, como decía Juli, ya no me meto tanto y de hecho ahorita yo no tenía en la cabeza quién era este man Rusi y busqué y en efecto era porque lo tenía bloqueado porque me había insultado desde el 2021 hasta el 2023. O sea, Yo yo ni también siquiera lo he lo tenía, no bloqueado. me acordaba de toda la gente que bloqueaba. Sí, Ujú. como total. Entonces, eso me ha costado mucho y quería hablar como de ejemplos específicos de cuándo es donde más me cuesta como tranquilizarme. Una de mis mayores peleas en internet era contra las TERFas, el feminismo transfóbico. Esa fue una de las más duras también. Por ahí también me cayeron muy duro, afortunadamente. Creo que eso ya ha ido mermando, como que la transfobia ha ido mermando un poco. Siento yo, obviamente no, no estoy tan familiarizada, no estoy ahí metida, pero voy a dar dos ejemplos rápidos. Primero, ahorita con todo el tema de Palestina, yo no me controlo, o sea, a mí me parece que ya sí es como algo como que me atraviesa, sí es como me atacan a mí, atacan a la izquierda, bueno, pero cuando están como defendiendo activamente un genocidio, para mí es muy difícil calmarme. Y por otro lado, fue ahorita, pues más recientemente, pues yo les iba a contar en todo este tema de la estigmatización de la izquierda, yo me acuerdo mucho de la primera vez que vi El Baile Rojo o el documental sobre las víctimas de la UP. Y luego yo en la universidad milité un tiempo en la Juventud Comunista. Y fue para mí ver, o sea, literalmente era evidente como, no sé, en las reuniones, siempre estábamos los jóvenes y la gente ya muy mayor, porque en la mitad literalmente hay un hueco porque es que los mataron, sí, o sea, eso era palpable, sí, lo podíamos ver. Y entonces ahorita ya más adelante a lo que estamos como en la coyuntura más reciente, cuando, digamos, Uribe a través de este otro personaje se para en el Congreso, digamos, en la coyuntura del asesinato de Miguel Uribe, a decir como a estigmatizar a la UP, a seguir utilizando estos mismos discursos que se usaron en ese momento para matar, es que es un genocidio, es que ahorita la palabra parece que nadie la entendiera, pero el genocidio es la pretensión de borrar por completo a un grupo de personas y en este caso fue por cómo pensaban. ¿Sí? Y me atraviesa y me da como, o sea, ya es como en el cuerpo que uno lo siente la rabia, como decía Juli, es que es impresionante, o sea, es como que cómo me van a decir que aquí hubo un genocidio contra la izquierda y que entonces ahora la violencia es la de la izquierda porque le decimos fascista al fascista, racista al racista, o sea, es que eso sí, o sea, Ujú. ya me empieza a acomodar como... Es que no me lo puedo creer. O sea, entonces ahora nosotros somos los violentos porque tuiteamos. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijo Samper? Que somos sicarios digitales cuando ellos tienen sicarios Ujú. reales, o sea, nos mataban literal. De Entonces eso verdad. yo creo que es como donde más me afecta, como que no puedo, de hecho, después de que pasó lo de Miguel Uribe, tuve que cerrar mi Twitter como 2 o 3 semanas porque me parecía ya como que uno no puede decir nada sin que entonces ahora uno fuera el malo, como en esta coyuntura de este país y de este continente en el cual literalmente nos han matado por cómo pensamos todo el tema de los falsos positivos, o sea, para mí o sea, es una rabia que me atraviesa muy duro y eso todavía me cuesta, como no ser contestataria, como digamos, tener un poco más de Mm. altura, me cuesta, sí, como porque es como ahorita nos estamos enfrentando literalmente al resurgimiento del fascismo, entonces me cuesta y me da mucha rabia, Ujú. pero sí, y como les digo, también si estamos trabajando en el Estado, full me tengo que calmar y entender que ya no solo está hablando Juanita, sino está hablando Juanita la que trabaja en tal sitio, Juanita la que es parte de este equipo. Seguro o sea, a Sebastián le pasa lo mismo y digamos, claro, en ciertos momentos podemos tener más libertad e incluso pues no es, o sea, digamos, una cosa es que tengamos trabajo por nuestras opiniones, otra cosa es que pues nos van a contratar si estamos alineados también. Si yo trabajo en comunicación política, pues es más probable que me contrate a alguien que entiende mis opiniones y que sabe que voy a comunicar de X o Y forma. Eso también es cierto. Ujú. Entonces, pues bueno, eso, ya, perdón, me dejé un poco, me estresé un poco, pero ya. No, pero tranquilos. También que es completamente legítimo también, o sea, también o sea, eso también hay que decirlo claramente, eso es legítimo, o sea, uno también
quiere rodearse en el ejercicio político de personas que militen sus causas, obviamente personas competentes, personas que sepan y sean aptas para hacer su trabajo, pero que también militen causas similares Ujú. y eso es completamente legítimo y pues para eso llegamos al poder también, es que de eso se Y trata. innegablemente, e irreversiblemente, inevitablemente terminas rodeándote con puros zurdos porque los mismos de derecha te van haciendo a un lado. O sea, Ujú. al saber tu ideología, eso pasa mucho por cómo les has lavado el cerebro. Tanto que dicen que la izquierda lava el cerebro, la derecha tiene globalmente lavado el cerebro. A tal Mm, punto que tú dices, soy de izquierda, soy de centro izquierda, y de una es al instante que ya te van haciendo hacia un ladito, ya no te contestan tan bien, ya no tan... A, Sí. a mí en mi universidad me habían llamado para ser egresado destacado hasta que pasó lo que pasó, que me volví más popular. Ya no más. No Sí, jodas. ¿En serio? ¿En Alemania? No, en Colombia, mi alma mater en Colombia, no Ah, mencionaré en este momento. Una vez me contactaron del Departamento de Economía como, ay, te queremos entrevistar para ser el egresado destacado y después como que hubo una controversia en Twitter, no me acuerdo por lo que era, nunca siguieron con la invitación. Sí, porque es que realmente ellos quieren como distanciarse de la política y entonces cuando uno tiene ajá. ciertas, ay, Pero si fueras siempre, uribistas te siempre se dan dos distancian. menciones, que la gente marica. de No, pero progresista, siempre se distancian de la política cuando es de izquierda. sí, sí, por Cuando es supuesto, de Por derecha no se eso. distancian de la política. sí, Cuando es Si de fueras derecha no. uribista te dan dos menciones. sí, Marica, si fuera uribista tendría columna en cambio en la red, Sí. en la República, Sí. tendría Sí. columna en Noticias RCN y Seguro. no, pero estaría como la abogada destacada de Colombia que da las luchas por nuestro país, en este país tan vulnerable, Sí. Brasil, donde Bolsonaro es víctima de la justicia política, Pero eres de la destacado en nuestro corazón, persecución. Andrés. Dale, Juanita. sí, yo ahí quería meter rapidísimo la cucharada, como quería hablar de esto de economía que estaba hablando Andrés, y es como justamente en economía hay una ideología, bueno, así como en general en la política hay una ideología dominante, ¿sí? Es ujú, decir, igual que hay una opinión pública dominante, igual que hay una teoría dominante. Entonces, por más de que nosotros desde la economía en la izquierda también tengamos modelos supremamente estadísticos y supremamente técnicos, pues hay unos modelos que son de unas personas que son hegemónicos. ¿Y por qué son hegemónicos? Son hegemónicos porque son los modelos que están buscando hacer una economía y un modelo de desarrollo para las personas que están en el poder, ¿sí? Entonces son modelos que de una u otra manera, y eso se traduce después pues a lo que tú decías ya en lo profesional y en el mundo público, en que es una ideología que es dominante porque está a ujú, favor de los que están en el poder. De eso se trata todo eso, ya habíamos hablado ahorita del poder. Entonces, claro, Ujú. no importa si nosotros tenemos 45 doctorados, creo que alguien había sacado un hilo una vez que era como que el gobierno Petro era el gobierno que tenía más doctorados en el gobierno, creo que no más maestrías, pero sin más doctorados. Eso no importa ujú, porque así Oviedo, el del DANE que todo el mundo amaba, haya sido funcionario de Duque, cuando lo llaman a un programa de televisión abajo sale experto técnico. ujú, Pero ustedes creen que en Ajá. 4 años sale, no sé, Susana Muhammad y abajo dice experta, no, va a ser activista, sí, o sea, eso de tecnocracia versus activismo siempre va a ser muy evidente para mí, ¿no? Entonces en la izquierda siempre vamos a ser activistas, nunca vamos a ser expertos, nunca, sí, o sea, Nunca. sí algo académicos, Mm, pero nunca vamos a ser ujú. expertos ujú. técnicos, así seamos economistas con doctorado, eso no ocurre, eso es lo que dice Julio, o sea, fuéramos de derecha, uff, sí, la columna en cada medio de comunicación, pero eso sí también es otra cosa que me da mucha rabia, o sea, Bastaría un trino para que estuvieras en cambio. Sí, Bastaría un Mm. trino. Sin no, terminar sí, sí, pregrado. qué Sí. rabia, Ah, ¿verdad? Que de fue esa, acuerdo, esa sí, con loca que pregrado y decía, ya, ayúdenme a o cumplir sí, mi no, sueño, impresionante, pero ese sí es ayúdenme a un sesgo cumplir mi muy sueño, evidente que quiero creo que, escribir en algún sobre todo en medio. economía se siente, pero en general en las otras profesiones. Sí, y en la economía más, en la economía hay un dogma inquebrantable y que Yo va creo que sobre en todo dos. asociado a Yo creo, niveles de estatus. yo creo que en dos profesiones, en economía y en derecho. Porque en derecho también es Ah, terrible. seguro. En derecho también es se arman terrible unas y jerarquías y creo que también muchas veces en la interacción en redes, por lo menos una de las cosas que yo he notado cuando interactúo con economistas de más trayectoria, es que a ellos les frustra profundamente que uno llegue a un nivel de visibilidad que ellos tuvieron al que pudieron acceder por la vía tradicional, que es Ujú. básicamente defiriendo a la autoridad anterior, así diga la autoridad una barrabasada. Entonces cuando ellos Ajá. estuvieron en esta fase de nuestras carreras, en las que Panita y yo nos encontramos, que estamos realmente arrancando, o bueno, Sí. yo no diré que estoy arrancando, pero
Ustedes entienden la idea. Ellos Sí. tuvieron que básicamente deferir a una autoridad mayor, decir la línea del partido, por así decir la línea del gremio, decir todas esas cosas para ir ganando en notoriedad. Y llega un muchacho de la nada y dice que no y se vuelve viral de un día para otro y tiene un montón de seguidores y la gente los escucha y los escuchan desde el gobierno y todo eso y nosotros no. Y entonces también es un tema de que pues ellos tienen unos autointereses, o sea, al fin y al cabo. Y el interés también viene por el tema de la contratación pública, viene por los contratos de los gremios, o sea, de los estudios para los gremios, viene por todo ese tema. Y si hay una perspectiva alternativa, ellos no la conocen, no saben técnicamente cómo se hace, si todo lo que hiciste fue ser entrenado para resolver un tipo de problemas y llegar a un tipo de conclusiones, y ya no se requiere eso, pues te vas a quedar sin trabajo. O sea, eventualmente Ajá. también es un tema de que la gente está peleando y pelea, y tengo muchos colegas también que estudiaron conmigo, que me detestan profundamente de la maestría y todo eso, porque ellos se entrenaron, más que todo macroeconomistas, los macroeconomistas me odian. Em, pero no me importa porque no respeto sus opiniones. Y se entrenaron para hacer un tipo de cosas y obviamente si tú dices, oye, eso está mal, eso no sirve o, hey, eso no lo puedes interpretar de esa manera, que ni siquiera es un ataque personal, es real, o sea, es Mm. técnico, ellos te van a atacar con saña porque es como si tú les estuvieras diciendo, tu trabajo no vale la pena y te vas a quedar sin empleo. Yo quiero hablar aquí de un tema, ya que tocamos el tema profesional, perdóname, pero es importante este tema. Ustedes se dieron cuenta que ayer estaban discutiendo en Noticias RCN y a nivel nacional el tema pensional Ujú. y llevaron a todo lado a esta muchacha, Jerome, a hablar Y no llevan a y a un Kevin. experto, a Jerome, que no ha terminado el pregrado, y a un experto Ujú. como Kevin Hartman, que hasta está en Bélgica y que lo ha llevado hasta la OIT, el tema pensional. No lo llamaron sobre Ujú. esto. O sea, yo quiero que, porque es conocido como liberal, Que iba a la yo meritocracia. quiero que, Y esos son los que defienden la marica, meritocracia. Es el mismo lado que defiende la meritocracia. Es que me parece es que y es curioso porque todo lo de la derecha es así, es irónico, todo. me Defienden parece, libertad con prohibiciones, defienden orden con desorden, defienden tecnocracia con brutalidad, o sea, todo. es súper raro porque la mayor cantidad de gente que yo he escuchado hablar de la meritocracia en su enorme mayoría son Nepo Babies. La gente que realmente, como los que estamos acá sentados, no nos han regalado absolutamente nada. Todo lo que tenemos lo construimos con nuestras propias manos. Nadie nos puede decir que las oportunidades que tenemos no nos las hemos sudado. Todos entendemos lo difícil que eso es. Y que muchas veces tuvimos situaciones en las que pudo haber sido diferente y que no queremos que los demás pasen por lo que nosotros pasamos y por eso nunca decimos el pobre es pobre Ujú. porque quiere, porque nosotros sabemos lo difícil que es salir de ahí y lo realmente desafiante que representa. Pero para esta gente sí, el pobre es pobre porque quiere y es meritocrático, todo eso. Y Jerome, por alguna razón esotérica, tiene más mérito que Kevin, que ha llevado toda su vida investigando, hace un análisis muy Ah, sofisticados pero bueno. yo a esa niña sí no quiero darle ni un segundo de este podcast. Ahorita que Juanita mencionó el caso de Miguel Uribe, que yo creo que ese atentado y posterior muerte de ese señor, sí alcanzaron a romper fibras, yo creo que en ambos lados. Yo me acuerdo que Gustavo Francisco salió y firmó una carta donde sí convocaba o llamaba a moderar el lenguaje y esa carta a mí tuvo el efecto contrario. Yo dije, ni mierda, voy a abrir un podcast y voy a decir lo que en realidad pienso y no voy a moderar mi lenguaje. Pero ustedes, ¿qué sintieron en ese momento cuando todo el país prácticamente puso el foco en la retórica incendiaria de la izquierda? ¿Ustedes qué sintieron en ese momento? Hay una canción de Shakira que dice cuando se habla de dos, tienes que empezar contigo mismo. Y Mm. yo hice hasta un video diciendo como si los he ofendido, les pido disculpas. Espero que ustedes tengan la misma disposición para corregir el camino y empezar sí. Y yo hasta hice el video Que no lo porque tienen. Ok, no, yo me sentí por eso. muy mal cuando pasó lo de Miguel, yo me sentí muy mal y al otro día me sentí peor cuando mataron a un líder social en Bogotá y Ajá. no fue noticia. O sea, me Y sentí no se dijo nada. triplemente peor, ¿me entiendes? Y me senté a Ajá, llorar. sí. Me senté a llorar porque dije, marica, todo mal, ¿me entiendes? Ujú. Todo mal, o sea, me dio muy duro, pero después me dio peor
ver las otras que también son más duras. No son más duras, todas son duras, pero ver que también sucede y que no son noticia. De hecho, no sé si han visto que Ajá. van 63 masacres en Colombia este año. Y, y, Ujú. y que en Colombia tenemos demasiado normalizada la muerte, Total. demasiado. Pero hay unas más importantes que otras, ¿no? Y eso es peor. Sí, Entonces, Dan Andrés. sí, no, tristeza. es... Sí, realmente es casi que un fracaso como sociedad, como democracia, porque al final y al cabo el final más básico de la democracia es poder saldar las diferencias desde algún punto no neutral, pero desde una arena en la cual la gente no se tenga que dar en la jeta. Yo prefiero que me insulten 50.000 veces por Twitter a que nos estemos tirando balazos Totalmente, por las diferencias. O sea, digan lo que totalmente. quieran, igual realmente cuando uno interactúa mucho en Twitter y ya como llevamos como cierta experiencia, uno se da cuenta que realmente lo que la gente reacciona es una representación, lo que ellos imaginan de lo que tú eres, dado lo poquito que tú escribes. Entonces Exacto. no tienen una forma real de conocerte, hasta están atacando es un personaje en cierta medida, porque lo que uno pone en Twitter también es un performance, en cierto, porque uno no se va a expresar completamente como Claro. uno es en toda su vulnerabilidad y todos esos componentes, sino que ellos atacan eso. Y muchas veces, y también algo que uno nota interactuando con los perfiles de muchas personas en la derecha es que la gran mayoría son analfabetas funcionales, no saben leer un texto, no saben comprender un texto, o están entre Ujú. eso o cognición motivada, entonces como ya tienen una conclusión, pues llegan con la conclusión a leer y pues tú no puedes convencer a alguien de nada si ya ellos tienen la conclusión en la cabeza desde antes de que tú hablaras. Puedes hablar y Ujú. no, o sea, van a decir, ah, tenía razón entonces el de la derecha, porque es que es lo que yo quiero. Cognición motivada clásica, o Exacto. sea, eso no hay ninguna forma de hacerlos salir de ahí porque ya están atrincherados en una posición ideológica. Y realmente, y de hecho, en nuestras interacciones privadas, yo, volviendo al tema de Melquisedec, yo no iba a responder al ataque de Melquisedec porque los ataques en redes, muchas veces, especialmente estas figuras periodísticas, casi siempre caen en los mismos patrones como de tratar de reducir tu brillo profesional, de tratar de cuestionar tus calificaciones, es un tipo de ad hominem sofisticado y yo como por norma general, yo no respondo a esas cosas porque no es un comportamiento de un actor de buena fe. Yo tengo debates con personas que realmente tienen diferencias ideológicas y que creen de buena fe en su ideología. Por ejemplo, Sebastián Nora, a mí me gusta mucho debatir con Sebastián porque a pesar de todo, Sebastián se cree su cuento y él no ataca y no hace cosas ad hominem, por lo menos a mí no me ha atacado ad hominem Ujú. y para mí yo me podría sentar divinamente a hablar con Sebastián, así no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero podemos tener diferencias. Pero cuando ya es un actor de mala fe, cuando ya es un operador político que está disfrazado de periodista o cuando es un operador político que está disfrazado de ciudadano preocupado o es un operador político que realmente lo único que está tratando de hacer es arruinar tu reputación profesional para que te calles y no digas estas cosas incómodas. Entonces yo no respondo porque Ujú. es perder el tiempo, porque a lo que él le interesa, él no le va a interesar que tú le enseñes, tú le vas a responder, él no va a cambiar su comportamiento, los rusis, todo ese tipo de personas, no les interesa Los eso. Licán. Como te dije, Ujú. el objetivo ideológico es ganar poder. Eso es lo único que a ellos les importa. Y una respuesta les da interacción y en cierta medida ganan poder. Entonces eso es don't feed the troll. No le das una fuente de interacción. En la mayor parte de los casos, obviamente, soy hombre blanco dentro del estándar colombiano heterosexual. A mí no me van a pasar las cosas que le pasan a Juanita, que le pasan a Juliana. Yo puedo usar esa Sí. estrategia porque a mí no me van a dar nunca tan duro y es un privilegio que yo tengo como hombre que no debería de existir. Pero volviendo al tema, o sea, eh, se responde no tanto porque yo sé que voy a cambiar a la persona o que voy a cambiar su punto de vista, sino por las personas que están viendo. Y eso es importante también darse cuenta que en estas discusiones en Twitter, la enorme mayoría de la masa de la gente simplemente está observando pasivamente. Y es por esa gente que está como on the fence, en la barda, viendo para qué, cómo deciden pensar en un tema. Es por eso que uno habla. Es por esa gente que uno habla. Ujú. Como esa revolcada a la que le pediste, que le pegaste ayer a Melquisedec, que te atacó con ad Sí, hominems porque él y vos decía, le él dice que es doctor, respondiste, él, ¿sí me entiendes? Como diciendo cosas exacto, para a ir a tratar, ridiculizarte, exacto, como sí. decir que realmente a mí no me importa, porque yo sé lo que me costó mi doctorado, yo sé en qué condiciones lo hice, o sea, yo lo hice mientras mi mamá se me estaba muriendo de cáncer y lo adelanté y lo hice antes de tiempo y saqué summa cum laude y que le duela a todos, hijo de putas, porque eso no me lo va a quitar absolutamente nadie, Eso. ya.
Y por eso se Vale. lo dejé al final. Y yo feliz y orgulloso de las cosas que conseguí porque yo sé lo que me costó. Y Melquisedec no, porque él trata Ujú. de reducir a la gente para callarla. Y por eso no suelo interactuar con actores de mala fe, pero me convencieron de responder por la gente que estaba ahí, por los que están viendo una parte, pero no en la Fue otra. Juliana. Pero lo que dijo Juliana tuvo toda la razón y que fue al final fue casi que una labor Sí, social, porque lo que terminaste poniendo al petardo es en su lugar, pero también ejerciendo una labor es lo pedagógica a toda la importante. gente que no entiende Ayer y que se ve Kevin me regañó por meterme en una pelea con Jerome, por lo mismo. Y me decía, no, Ajá. señora, Pero no es le que, sé. Pero a mí me parece lo mismo que están diciendo. Es una cuestión de el que lo lea Andrés con la discusión de Melquisedec dice, ah, ok, y empieza a ver las cosas ujú, como diferentes. Es ese pasivo que no habla. En cierta medida se trata de ser el ajá, adulto en la habitación, ¿sabes? Como no el responder adulto. al ad hominem. Yo no le respondí al ad hominem, sino al final y fue la ñapa. Pero uno crea un espacio como para demostrar a la gente, mostrar realmente, oigan, esto es mierda. Por esto, voy a desarmarte todo lo que me estás diciendo, te voy a mostrar en cada parte qué es eso, y te demuestra además a ti que yo estoy más preparado que tú, que yo tengo más contacto con la Ajá. realidad que tú, que lo que nosotros estamos haciendo aquí vale la pena, ¿sabes? Y que yo no tengo que recurrir a tus tácticas yo no tengo que arrastrar a nadie por el lodo para yo saber que yo tengo la razón, y no necesito nada Ujú. de eso. Ok, bueno, para nuestro bloque de cierre tenemos una visita inesperada que es el historiador e investigador de la Comisión de la Verdad, Andrés Eduardo Celis. Bienvenido, Andrés. Hola Mario, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es un poco, es al revés, es Eduardo Andrés. Suena raro, pero es así. Ah, ok, Aunque, ok, aunque, Eduardo Andrés. aunque Eduardo Andrés me dice solo mi señora madre cuando está muy enfadada. Entonces me quedo con el Andrés Bueno, nomás. listo. Andrés, pues yo creo que aquí todos estamos familiarizados un poco con tu historia, que es de acoso real, no virtual, porque yo creo que eso es algo que no nos detuvimos a analizar y es que cómo la violencia real pasó a ser reemplazada con el acoso digital desde la parte de la izquierda, que yo creo que esa hace parte de lo más descabellado de todo, igualar la violencia que ha sido ejercida desde la derecha a la reacción en Twitter de nosotros. A mí me dicen bodeguero, yo creo que ese es el insulto más grande que me han echado pues a mí en Twitter todavía. Pero ¿cómo has vivido tú eso, Andrés? Yo me imagino que en algún nivel también tuvo que haber algún tipo de presencia digital en toda la campaña contra vos, ¿no? Pues bueno, gracias primero por el espacio. La verdad que me parece muy chévere que hagan este tipo de cosas y sobre todo que haya gente en redes que sea tan activa pero informada, ¿no? Yo ahorita que escuchaba a Andrés y a Juliana, yo creo que gente como ustedes o gente que tiene experticia en ciertos temas, sí tiene que cumplir una labor pedagógica en las redes, porque las redes sobre todo están llenas, aparte de gente sin oficio y de bots contratados, están llenas justo de personas que quieren generar un clima de opinión a partir de la desinformación. Y compartir la desinformación y combatir la desinformación es hacer pedagogía. Entonces, por ejemplo, cuando ayer le decían a Andrés como, oiga, haga esto, y hace semejante tratado explicativo, Me que explayo, por me eso explayo, Tesis me de como, cuesta mucho doctorado. mantenerme corto en no, lo no, que no, Una digo. pero, tesis o en sea, Twitter, güey. lo digo semejante, no, o sea, no en términos de exageración, sino pues en términos que quedó muy contundente. O sea, De precisión. que hay argumentos, que hay cifras, que hay datos, pues que son, si los van a rebatir, tienen que colocar datos, cifras y cifras. Una cosa que yo siempre le he dicho a los estudiantes cuando alcancé a dictar clase ahí en el Rosario es que para contravertir un argumento tienen que sacar sí o sí cifras, datos y pues buen contexto. Que la gente se queda en los adjetivos y en los calificativos y pues de ahí no sale. Y la labor de gente como ustedes que tiene tanta afluencia ahí en redes y tanto público, pues es generar ese tipo de contenido. Que no importa que no se hagan virales, etcétera, pero a las 5 o 10 personas que de verdad se lean todo el trino, algo les queda en la cabeza. Y creo que eso, pues más allá de ser importantísimo, es fundamental para los años pues que se nos vienen ahora, ¿no? Que son años justo en que la pelea ya ha ido mutando y ahora la pelea es contra la desinformación.
que tristemente, y eso sí lo tengo que decir, empieza justo desde las casas editoriales y desde las mesas de trabajo radiales de por la mañana. Entonces uno de por la mañana se para, o al menos a veces yo hago el ejercicio de escuchar radio, y hay unos días que de verdad da gastritis, porque eso es dato errado tras errado, mentira tras mentira, y pues un sinfín de términos, de temas que quieren posicionar en la opinión pública que no son así, como por ejemplo lo que le ocurrió ayer a Andrés ahí con Melquisedec. Y todos los días hay un tema con el que están diciendo mentiras. Entonces creo yo que la labor de la que gente que tiene pues la habilidad de estar y la paciencia sobre todo de estar ahí en redes es tratar de combatir esa desinformación con pedagogía. Y creo que no hay nada más valioso que tener una comunicación asertiva y fácil con la gente, como por ejemplo colocar en Ujú. palabras sencillas que permite Twitter explicar temas tan complicados como los económicos, ¿sí? Y asimismo, pues la gente que sepa mucho de economía de pronto se le dificulta entender, qué sé yo, algo de derecho internacional humanitario o algo así, alguien que lo pueda explicar de manera sencilla. Eso para Ajá. responder ahora a eso que estaban hablando entre Julia y Andrés, que me parece la verdad pues muy importante. Sobre todo ahora, es que yo creo que se ha trasladado parte de las batallas a las redes y la batalla dura es contra la desinformación, porque es que a partir de la desinformación ya han logrado posicionar temas que uno dice, como venga, ¿de verdad estamos volviendo a esto? O sea, es el punto que hoy en día, yo no, se los juro que no sé hace cuántos años yo no leía que públicamente alguien dijera por Twitter, por TikTok, por Instagram y por las otras redes que se siente orgulloso de que lo comparen con Carlos Castaño. Se lo juro que hace más de 20 años yo no escuchaba eso. Y no normal, antes va a las mesas radiales y los periodistas sí ahí, jiji, jajaja. Eso uno. Se los juro, yo hace mucho Ajá. tiempo no veía que públicamente alguien hiciera apología al paramilitarismo y nada pasara. Entonces yo digo, venga, o sea, nos retrocedimos yo no sé cuántos años, de verdad. Y eso creo que sí Exacto. toca seguirlo haciendo. Yo sé que a veces la gente no tenemos tiempo o vivimos obviamente en otras actividades, pero al menos con que una vez a la semana se haga un buen trino contradiciendo a alguno de estos personajes, o obviamente una buena argumentación, ya se está aportando harto al debate. Y ya para entrar Ok. creo que Juanita levantó la mano. Dale, Ay, Juana. gracias, Andrés. No, es que yo ya casi tengo que salir, pero quería comentar algo sobre lo que acabas de decir. Y es que, pues digamos, si yo como me metí al mundo de la comunicación política, pues porque antes era pues más desde la economía y tal, y lo mezclé con esto, fue porque después de estudiar economía me di cuenta de que había unas realidades que de pronto nosotros estábamos estudiando en las aulas, pero que no estaban siendo comunicadas de una forma asertiva a la población. Y creo que esa es una tarea, pues, o sea, si me metí en esto es porque creo que se puede hacer de una manera pedagógica, así haya personas que uno dice imposible convencer porque ya están convencidas antes de hablar contigo. Creo que el ejercicio pedagógico es muy valioso y que desde donde he trabajado y desde donde trabajaré lo seguiré llevando y es como se puede hacer esto de forma muchísimo más simple porque es que pues, a veces es impresionante, ¿no? O sea, tú ahorita te enfrentas con digamos, un periodista promedio que ve que durante todos estos años ha bajado el desempleo, ha bajado la inflación, ha bajado el precio del dólar y puede tener esa realidad aquí en la cara y aún así la discusión para otra vez, ahorita en diciembre, el salario mínimo del otro año, otra vez es que va a generar desempleo, va a generar inflación, va a generar informalidad, a pesar de que la realidad diga otra cosa. O sea, eso es lo que sigue pasando, pero hay que mostrar, hay que ver formas más creativas de cómo podemos mostrarle esta realidad a la gente, de cómo le afecta directamente y de verdaderamente lo que se ha podido lograr. Y pues pues de acuerdo con lo que está diciendo Andrés también, ¿no? Ahorita, o sea, después de todo lo que pasó con Miguel Uribe y que hubo un gran llamado a bajarle la violencia a las redes, igual, entonces hay que destripar a la izquierda. Hace poquito que Cabal dijo que debería ser ilegal ser de izquierda, bueno, todo eso, como eso sí sigue estando ahí y creo que es necesario enfrentarlo desde múltiples maneras y finalmente también decir que digamos, pues por lo menos por mi parte, yo sí me da mucha rabia como que me ataquen de esa manera, como por decir, volviendo al tema rápidamente, de que solo estamos defendiendo al gobierno y tal, cuando yo ahí siempre he sido crítica en lo que he querido ser crítica, siempre he utilizado también mis plataformas para criticar cosas muy puntuales del gobierno, no es mi culpa que eso no lo hagan viral, sí, o sea, eso ya no es mi problema, o como que utilizo también mis redes ahí y creo que deberíamos seguirlo haciendo y de verdad agradezco mucho como poderme encontrar con otras personas que creemos en esto, como que tenemos unas convicciones muy firmes y que las vamos a seguir defendiendo, pues a pesar de lo que nos pase, pues porque pues sí, tenemos el derecho y eso es, sí. Y pues sí, no, Total. yo me tengo que retirar, pero muchísimas gracias por esta gran conversación y esta invitación. Tremendo cierre. Gracias, Juana.
Chao. Em, yo creo que de lo que podemos medio ir concluyendo es que cada una de esas oportunidades de acoso digital, digo, cada caso de esos acosos digitales pueden ser una oportunidad para aclarar temas y para hacer pedagogía social. Ese vendría siendo como el mejor jiu-jitsu anti-acosadores. Sí, por lo general cuando los dejas ver, o sea, una persona poco razonable cae por su propio peso y lo único que tienes que hacer es utilizar esa Mm, misma energía en contra de ellos y que la gente por sí sola vea. Uno no necesita acusar a nada de nadie, yo no necesito decirle, aunque sí tire como algunas pequeñas, porque estaba enojado, pero tiré algunos pequeños comentarios de Milo. ujú. Realmente uno no necesita decir las cosas, sino que dejar que muchas veces ir haciendo eco en lo que estaba diciendo Juanita, quizás el rol de uno como experto que tiene algún tipo de visibilidad pública es desenmarañar, también lo que decía mi tocayo, desenmarañar esa red de desinformación. La desinformación. En buena medida Ujú, también porque el debate democrático requiere cierto nivel de traducción de estos hechos complicados e ilegibles, que muchas veces utiliza el hecho de que un tema sea increíblemente complicado o que se aparente ser complicado, como es el caso de la economía, se utiliza ese hecho que no sea tan cognoscible para la persona de a pie para decir, no, los expertos dicen eso y los expertos son los expertos que en los que nosotros creemos, son las personas en las que nosotros invitamos y esto es lo que dice la narrativa, inclusive cuando me doy cuenta de que Melquisedec probablemente no leyó el boletín técnico del DANE, que no sorprende porque ninguna de esas personas leyó el boletín técnico del DANE, probablemente como tampoco leyeron los acuerdos de paz, como conozco muchas personas de la derecha que se opusieron de frente a los acuerdos de paz sin haber leído una sola palabra del acuerdo. Yo sí me ujú, los leí en su momento cuando era un estudiante de pregrado por allá en 2016, estudiante de maestría, perdón, por allá en 2016. Y entonces, obviamente, es como un tema también de que realmente toca es bajar esa complejidad, ponerlo en términos que la persona de a pie pueda entender para que esas personas puedan tomar decisiones. Ese es el significado realmente de la democracia, también en cierta medida, o sea, de que las personas tengan los insumos para poder tomar decisiones que por su propio bienestar político, porque esos temas económicos, esos temas del derecho, no solo son propiedad de los tecnócratas, y no solo significa que los tecnócratas pueden tomar decisiones, porque esas decisiones nos afectan a todos. El tema del tema laboral, el caso del derecho también, pues nos afectan en nuestro día a día, y no puede ser el dominio ujú. solo de un grupo cerrado de personas que son los que tienen la autoridad. De acuerdo. Eduardo Andrés, qué pena, hay que hacer diferencia. No que me siento regañado, Estás mudo. pero Ah, bueno. No, vean, hace poco yo hice un ejercicio sencillo. Cuando se publicó la sentencia de la JEP, la primera, la de secuestro, era una sentencia que tiene 665 páginas. Y yo me acuerdo que tan pronto la publican, esa sentencia curiosamente se le filtró a la prensa un día antes, y ni siquiera muchas horas. Y a mí me pareció increíble que ese día ya había varios panelistas y gente de la derecha criticando la sentencia. Y yo decía, venga, pero es que en qué momento, a ver, mi chat GPT se la lee en una hora, o sea, se demora al menos 2 horas en ajá. procesarla para que ya empiecen a decir pues las barbaridades que están diciendo. Yo dije, bueno, me voy a tomar el tiempo de leerla. Si uno la lee, es igual, la primera parte es igual que el auto que habían sacado hace 2 años, cambian muy pocas cosas de esas primeras 300 páginas y después agregan un montón en lo de las medidas restaurativas, que es como donde están la mayoría de las críticas, o las críticas de pronto un poco más sentidas. Y aún así se leyeron más la sentencia, o sea, estaban criticando lo que no estaba en la sentencia. Yo decía, esta gente es increíble, hermano. O sea, increíble. Leen lo que quieren leer. Es que leen lo que quieren Si leer. es que leyeran, Exacto. pero es que no Entonces yo leen. creo que ahí vuelve y juega el tema de cómo se puede hacer pedagogía a partir del uso de las redes y cómo también se puede desbaratar, o sea, cómo se les puede contraargumentar. Yo hay una cosa que he Ujú, aprendido, al menos yo no tengo pues muchos seguidores en Twitter ni en las cuentas, pero en las veces que a mí me han invitado a los paneles de opinión y en los debates que, por ejemplo, damos en su momento en la MANE y cuando estuvimos en el Congreso, hace ya más de 10 años, sí, más de 10 años, algo que a nosotros siempre nos funcionó para tratar de pisar fuerte y también ir con una argumentación clara, es siempre debatir con cifras y con contexto. O sea, si uno saca cifras y saca un buen argumento que tenga contexto, cifras y un dato, para desbaratarlo tienen que argumentar de la misma manera y ahí se genera un buen debate. Que lo curioso de eso, al menos hablo de mi experiencia, cuando estuvimos en el movimiento estudiantil en la MANE,
desde el 2009, yo me acuerdo que se generaron unos debates de verdad buenos y muy ricos e interesantes con la derecha. O sea, buenísimos. Al menos en el Rosario se Ujú. discutió grueso, grueso toda esa reforma a la Ley 30 con Carlos Holmes Trujillo como interlocutor por parte de la derecha. Entonces yo me acuerdo que en esos debates que al principio eran viscerales, obviamente la gente del Centro Democrático y la gente de jurisprudencia y del Rosario que no nos quería mucho, tildándonos de guerrilleros, bueno, etcétera, hasta que se escaló el debate, que se generaron unos foros académicos buenísimos y la interlocución se empezó a dar a partir de llevar preparados cada uno de los debates y se cambiaron los adjetivos, los calificativos por cifras y contextos y así es que se genera un debate rico que le sirve a la democracia, pero pues también que uno genera un clima de opinión bueno para la gente, que es lo que en las redes ha sido Mm, muy difícil y que ejercicios como los que a veces ha hecho Julián, Andrés, Kevin y demás, pues sirven y son influyentes. Y de verdad que la gente pues no sí. tiene cómo contraargumentar. Y si va a contraargumentar, pues tiene que Ujú. hacerlo igual, si no va a ser muy jodido. Eh, Claro. yo quiero ahondar en la relación que tiene el acoso digital con la desinformación, porque en el ejercicio jurídico que hicimos del espectador, precisamente se ponderaban los derechos, porque muchas veces entienden en Colombia que la libre expresión no tiene límites y que la libre expresión es omnipresente y podemos decir lo que se nos dé la gana sin consecuencia alguna. Y no, la libre expresión tiene sus límites y tiene su contraposición, que es del derecho a recibir información veraz. De hecho, el artículo constitucional que habla de la libre expresión habla también sobre el derecho a recibir información veraz y realmente por eso quiero unir los dos puntos, porque claro, el acoso inevitablemente nos lleva a esa desinformación, porque para descalificar a alguien, entonces lo hacen de manera, con características físicas de la persona, bueno, en fin, y de ahí parten para llegar a una desinformación y pues violar todos estos, pues los derechos que tenemos y argumentarse en que tienen el derecho a la libre expresión. Entonces, realmente el ejercicio del espectador también fue muy rico por eso, porque tanto el juez como el tribunal, porque hubo dos instancias, en las dos instancias se le dijo al espectador, ustedes no pueden decir lo que se les dé la gana porque también tienen la responsabilidad de informar con veracidad. Ese ejercicio, todo esto va muy, muy ligado y muy, muy amarrado con lo que ustedes están hablando, de ese profesionalismo, de las personas que son expertas en X, Y o Y tema, tomar las redes Ujú. sociales y hablar la verdad, desmentir lo que están diciendo las personas que tienen un discurso ya resuelto y planteado de derecha, que muchas veces sin leer o sin saber de las cosas se atreven a dar y muchas personas del común reciben como verdad absoluta. Entonces, yo solamente Ujú. quería como cerrar el tema en eso, como si el acoso digital lleva a desinformación. A mi cierre yo diría algunas cosas y es, primero yo sí los invito a que sigan a que deberían incentivar al menos una o dos veces a la semana prepararse un hilito contraargumentando a alguno de estos expertos o que se dicen ser expertos y que pues lo que hacen es desinformar. Uno por un lado, Expertos en desinformación. sí, o sea, por un lado a invitarlos a eso, o sea, que se siga trabajando pedagógicamente en las redes sociales y dos también a que miremos como con qué herramientas se puede, no sé, con qué herramientas se puede salir para ayudar a combatir la desinformación. Algo se nos debe ocurrir. Por ejemplo, yo pienso, hace mucho tiempo en Bogotá había un grafitero que creo que lo copió de alguien de Estados Unidos. Bueno, no sé, que salía por las calles a corregir los grafitis que tenían mala ortografía. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, eso se generó un Ujú. boom No sé. gigante, pues porque obviamente al principio dijeron que no, pues que era un pedante, que era un creído, que cómo nos iba a corregir la ortografía, etcétera. Pero creo que ese tipo de ejercicios de manera pedagógica sí funcionan y lo que ya se ha visto es que los ejercicios que ustedes han hecho de contrarrestar la desinformación tienen cabida y se deberían seguir haciendo. Y por otro lado, frente a lo que me preguntaba Mario al principio, es que yo sí creo que da
echarles mucha cháchara a lo de mi caso. Pues en mi caso hubo de todo. Lo mío sí arrancó con cosas físicas, que fue el asalto a mi apartamento. Ya después llamadas telefónicas y 6 meses de hostigamiento duro que después se trasladó a las redes. Pero pues es larga la cosa. Curcio. Bueno, yo creo que, volviendo al tema, creo que cuando ya llegamos a campañas de desprestigio, sabemos que estamos haciendo algo muy bien, porque ya significa que las personas se han quedado sin argumentos. O sea, en mi caso general, siempre que me he dado cuenta que ya realmente, ya no me pueden contrarrestar en los puntos, siempre salen los ataques personales, búsquenla en los contratos. Si alguien me está viendo, búsquenme los contratos, por favor. Búsquenme los contratos. Y las fotografías Sí, íntimas. por favor, encuentren las fotografías íntimas, sáquenlos, por favor, porque ya yo sé ahí que la persona se quedó sin argumentos y que tengo razón. O sea, realmente, porque no me van a decir guerrillero, dígame guerrillero, puedes decir lo que tú quieras, eso no va a hacer que sea real y no me importa, sé que Ujú. estás atacando a un personaje, pero como te digo, o sea, em, todo eso se basa en un intento de callarlo a uno. O sea, realmente y ahí es donde entra el tema de la desinformación. Los objetivos son dos. Primero, generar un ambiente de que la gente realmente no sabe qué es lo que está pasando, entonces tiene que deferir algún tipo de autoridad y ellos proporcionan la autoridad a los medios tradicionales. Entonces, simplemente crear un ambiente de tanto caos. A veces dicen cosas tan estrafalarias que ninguna persona razonable puede creer, simplemente no para que las personas se lo crean, sino para crear un ambiente de inestabilidad de la información que ya yo no sé qué creer. Y en ese ambiente de Ujú. ya yo no sé qué creer, voy a deferir a la autoridad o a la narrativa de autoridad que es la que presentan los medios tradicionales. Porque eso es una doble estrategia en cierta medida y eso está bastante bien estudiado. Y la segunda estrategia es callar a las voces disidentes. Y para eso esas campañas de desprestigio Ujú. son supremamente importantes. Porque necesitan que la gente que tiene una opinión diferente se calle, que no esté esa información para que la única narrativa que pueda permanecer sea la de ellos. Y si uno presenta Ujú. narrativas rigurosas, presenta narrativas bien informadas, bien dateadas, se quedan callados. Como el caso de Melquisedec, se quedó callado porque ¿qué más iba a decir? No podía contrastar en Sí. los puntos el mismo nivel que yo. No lo iba a hacer. Y al final y al cabo la gente se da cuenta y la gente responde a la calidad de la información. También eso es importante. Sí. No es simplemente responder por responder, sino también responder en términos de calidad, de una calidad elevada, con más rigor, con más nivel, con más capacidad técnica. Demostrar que el monopolio de la técnica y de los datos y de estar informado y del contexto no es de estas personas tradicionales, o sea, de esta política tradicional, de Ajá. estas élites tradicionales que también desde la misma población, desde la misma democracia se puede hacer sin necesidad de pertenecer a esos grupos de élite, porque ninguno de nosotros aquí pertenecemos a esos grupos de élite y hemos estado estudiados y todos nos hemos formado y tenemos un nivel crítico que no ha sido necesario ir a una universidad en Estados Unidos para desarrollar, porque lo hemos generado, lo hemos construido nosotros y se demuestra. Y se demuestra a ellos que nosotros también tenemos la capacidad para el debate, la capacidad de Ujú. generar ideas de valor. Y uno lo hace también para la persona que está viendo, que está al margen, que no sabe qué pensar, que está tratando de encontrar como una fuente autoritativa de información, una fuente de autoridad, y uno genera esa autoridad con la calidad de la información que uno da, o sea, con el rigor, con la Ujú. claridad, con la intención pedagógica. Mire, vea, esto es lo que dice ese señor, por eso no estamos de acuerdo y estas son las razones por las que este señor no tiene la razón y te enumero y te doy las fuentes para cada una de mis afirmaciones y así y cosas así por el estilo. Ese nivel de calidad, la gente responde muy bien a eso, porque se nota que hay un trabajo serio detrás y que uno es una persona seria y eso hace que uno sea mucho más confiable para las personas y que la voz de uno tenga más peso. Que no, eso no le Ujú. importa a las personas que están del otro lado. Ellos simplemente quieren ganar y quieren poder. A uno sí le interesa. Y entonces pensaría yo que el trabajo es ese y que la lucha es ese. O sea, organizarse también, crear comunidad es importante Sí. porque divididos caemos todos. O sea, y divididos nos apagan uno a Que uno. O allá, sea, para allá iba, y como dicen por ahí, la derecha tiene el poder y la izquierda los argumentos. la gente. Entonces yo creo que esa es la manera de contestar, esa es la manera de contrarrestar y de contradecir a ese tipo de actitudes. Y para las personas que nos escucharon hasta acá y si en algún caso han sido víctimas de acoso digital, aquí en la bodega hay una comunidad y en la bodega podcast y en la bodega chat y en lo que venga de la bodega van a poder encontrar una comunidad, un hombro, oídos, ideas, y me imagino que para la Bleed, eh, en este contexto de batalla ya más jurídica, porque esto tiene que tomar esos tintes jurídicos, tintes de no quedarnos simplemente en
aceptar o normalizar o responder con argumentos, sino que esto ya también puede pasar a unos estados mayores y yo creo que pues ahí desde la bodega y la BLID podemos ofrecer ese tipo de apoyo para las personas que se hayan sentido acosadas digitalmente. Así es, ¿Listo? pues Entonces, pues muchas gracias a todos. por ahora lo tenemos limitado porque no hay la normatividad jurídica no tiene bien establecido el acoso digital, pero ya hay proyectos de ley y estamos pues en la lucha para que algún día pues sí pueda darse. Entonces, igual ahí me hablan y yo los ayudo, los redirijo máximo, si necesitamos Listo. otra ayuda o lo que sea. Gracias, Mario, por el espacio. Bueno, si no, Gracias a pues todos. gracias a Gracias. todos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Que les vaya bien. Chao, gracias. Cuídense. Ay, se va.